Vamos a considerar la palabra de Dios. Así todavía como está de pie, vamos a leer el primer capítulo del libro de Josué. Es el sexto libro de la Biblia. El sexto libro de la Biblia. Vamos a leer ahí en el capítulo 1 de Josué. Capítulo 1, versículo 1. Le pido que me siga. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor, gracias por las hermosas promesas y sobre todo por tu presencia, Espíritu Santo, en medio de tu iglesia, en medio de nosotros, en medio de los que te aman, en medio de todos los que estamos viviendo en esta tierra y que reconocemos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra que nos alimenta y que nos levanta, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Gracias. Aleluya. Orábamos esta mañana porque conocemos todos que en las últimas 48 horas se desató, pues ya lo que se ha declarado por el gobierno hebreo, israelí, como la guerra declarada. La guerra declarada. Y pues siempre que escuchamos conflictos en Medio Oriente, a veces algunos ya dicen, pues ya estamos acostumbrados a eso, pero los que hemos leído la Biblia y entendemos las implicaciones proféticas que esto conlleva, estamos con los oídos muy atentos, con el corazón muy atento y con la oración muy arriba, ¿verdad? Porque nosotros, los que conocemos lo que la Biblia dice, sabemos que en cualquier momento esto puede desatar un conflicto mundial. ¿Cuántos saben eso? Este conflicto en Israel en cualquier momento puede desatar un conflicto mundial tan grande como una tercera guerra mundial. No hay tiempo para explicar eso, pero quien no lo sepa, pues sépalo. Tiene muchas implicaciones esta guerra, este conflicto que está ahí en la Tierra Santa. Esta mañana veía las declaraciones
que están en duda acerca de los Estados Unidos y su respaldo a Israel. Casi siempre Estados Unidos ha estado a favor de Israel, pero en las horas pasadas hubo una cierta controversia, una duda de si Estados Unidos seguía respaldando a Israel en este conflicto. Porque parece que Estados Unidos le vendió armas a Irán o le estaba proveyendo armas que se usan para combatir a Israel. Hubo una confusión ayer hace unas horas. Y esta mañana vi en el periódico New York Times que pues parece que siempre Biden, el presidente de los Estados Unidos, estará respaldando y refrenda su respaldo a Israel. No le simpatiza mucho, yo soy de un partido de Estados Unidos, el demócrata, que no son pro-israelíes, pero sin embargo la política general de Estados Unidos obliga al presidente a respaldar a Israel. Bien, pues eso está pasando en las últimas horas y siempre para la Iglesia del Señor debe ser un motivo de preocupación y de oración. Este pasaje que acabamos de leer aquí en el primer capítulo del libro de Josué, que es justamente una instrucción que el Señor le da a Josué como ahora el gran líder. Moisés ha muerto, le dice Moisés, mi siervo, ¿sí?, ha muerto, versículo 2. Y entonces dice, ahora pues tú, Josué, levántate. Usted sabe que Moisés fue el gran caudillo, el gran hombre que Dios levantó en medio del desierto para sacar de la esclavitud en que vivió 4 siglos el pueblo hebreo. Es toda una historia que usted encuentra en el libro de Génesis. Por favor, léalo, sepa, instrúyase cómo fue. Y no solo el Génesis, sino todos los primeros libros, el Pentateuco. Y finalmente, pues, como todos los hombres, ¿verdad?, muere Moisés. Y pues el que se había de quedar con el paquete del liderazgo de Israel en medio del desierto, pues era tenía que tener unos zapatos muy grandes, porque Moisés calzaba del 12, Moisés calzaba del 12, era un paquete tremendísimo. Y bueno, pues no hubo hombre más ideal para quedarse sino que Josué. Josué, que desde su juventud vivió bajo la tutoría directa de Moisés, siempre con él. Dice la escritura que Josué estaba siempre ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Estaba ahí siempre pendiente. Él fue testigo de todos los milagros que se dieron en el desierto y de todos los conflictos que había. Y entonces ahora Dios viene y le dice, Josué, pues tú eres el hombre, te toca a ti. ¿Qué paquete? Y te vas a poner a liderar ahora en el lugar de Moisés, en medio de sendos conflictos, y de eso quiero hablar yo, de los conflictos. Quiero hablar de la presencia de Dios en medio de los conflictos. De eso quiero hablar. Concretamente de la presencia del Espíritu Santo en medio de los conflictos. Este pasaje particularmente habla de un momento crucial en la vida del pueblo de Israel. Los pueblos, no solo Israel, sino todos los pueblos estaban buscando un lugar donde asentarse en aquellos tiempos. Por eso había tantas guerras. Se peleaban porque si estaban junto a un río, si estaban junto al arroyo, si las tierras eran muy fértiles. La humanidad se estaba repartiendo la tierra y pues cada quien quería quedar bien parado, ¿no? Y la tierra de Canaán, que Dios había prometido a Abraham y a sus hijos, estaba ocupada por hombres, por pueblos que se habían asentado ahí, y parece que la promesa de Dios de que esa tierra tan fértil y tan productiva
iba a ser para Israel. Parece que esa promesa se había perdido. Y entonces pues los pueblos peleaban por la tierra y el que ganaba se quedaba con ella. Por muchos siglos sucedió eso. Es más, todavía. La guerra de esta mañana es por la tierra, es por la posesión de los territorios, ¿sí sabía usted? Entonces, ahí está el conflicto. Y en medio de esos conflictos, de la lucha por la tierra, es que Dios le da esta palabra a Josué, donde le dice: ahora tú serás el gran líder, Josué. Tú serás. En medio de estos conflictos, tú serás el que responda por Israel. Serás el que saque la cara. Y como líder de este rebaño, de este pueblo y de este que pues tiene muchos hombres que no son ejército, pero tendrán que ser ejército, en medio de estas circunstancias difíciles te toca a ti liderar. Y liderazgo nos ha enseñado, ¿verdad? Nuestro pastor, liderazgo justamente es resolución de conflictos. Qué interesante, es una de las caras más importantes del liderazgo, resolución de conflicto. Todos nosotros, la mayoría por lo menos de la mayoría de los que estoy viendo aquí, somos líderes, ¿sí o no? Líderes de casa, por lo menos. Somos papá, o somos mamá, o a lo mejor somos gerentes, o a lo mejor somos algo, pero tenemos un rol, un papel. Bueno, pues desgraciadamente quizá en el pasado no lo supimos, pero también Dios un día nos dijo: Alma, David, Monse, te toca liderar a este pueblo. Algunos ni lo pidieron, algunos ni lo querían, pero nos dijo: te toca liderar. Y de repente no lo supimos, no supimos cómo, pero ya estábamos al frente de una familia y avisorábamos y ya teníamos encima un montón de conflictos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? De repente tú eras soltero, te levantabas a las 11 de la mañana, te dormías a las 5 de la mañana, llegabas a la hora que querías, si querías te bañabas, si no te bañabas, casi nunca te bañabas, y te cambiabas de ropa, nomás la de afuera, ¿verdad? Pero pues, vivías como querías, y de repente un día, por alguna razón, la vida te cambia y ¡pum!, ya tienes una obligación. Levante la mano, ¿quién sabe lo que estoy diciendo así de manera muy exacta? Sí, ni siquiera lo planeaste, ni siquiera dijiste: bueno, yo decido, ¿verdad? Yo me gusta esta chavita y pues me voy a casar con ella, y yo digo: bueno, pues ya sé las implicaciones que tiene. No, algunos ni es tiempo les dio de eso. Dijo: vas, ¿cómo vas? Y ya estás parado ahí y de repente te das cuenta de que tienes un paquete encima, ¿no? Y ya está ahí. Y dices: ahora pues camínele, mi chavo, camínele. ¿Sí? Bueno, yo no sé si Josué lo premeditó, se lo avisaron, se lo advirtieron, pero Josué tenía un paquete encima, y el paquete que Dios le trae y se lo pone en sus manos es un paquete de puras broncas. Diga: puras broncas. ¿Se entiende el término? Puros problemas. En algún tiempo de mi vida que estuve en liderazgo, en el hospital, en el trabajo, un buen amigo me lo dijo también. Dice: el sentarse en esta silla son puras broncas. ¿Quieres sentarte? Y ahí va uno y dice: sí, yo quiero ser. Y a la mera hora de los guamazos estás llorando, ¿no? El tener un liderazgo es conflicto, es más bien, es resolución es enfrentarte a los conflictos. Por algo el Señor le advierte aquí a Josué. ¿Se dio cuenta en nuestra lectura cuántas veces le dijo: esfuérzate y sé valiente? ¿Se dio cuenta de eso?
¿Sí? ¿Verdad, vale? Reiteradamente le dice, solo que te esfuerces y seas muy valiente. Es la única manera, Josué. Y me gusta este pasaje porque me hace entender y me enseña de que la vida no es de gorra. La vida no es, ahí la vamos sacando a ver qué pasa. Cuando alguien vive así, diciendo, pues a ver cómo me viene la vida, ahí la voy resolviendo, alguien que me preste una lana y con eso comemos mañana, o alguien que si viene algún problema, pues ay, a ver cómo le hacen. Eso es fracaso, absoluto fracaso. ¿Sí? Porque aquí Dios a Josué no le dice, mira, yo soy el Dios todopoderoso, Josué. Y como yo quise mucho a Moisés y tú pues me caes también muy bien y te quiero mucho, te voy a resolver la vida. ¿Qué te parece, Josué? ¿Te gusta? Jamás Dios ha dicho eso, nunca. Nunca. Ay, Dios, que me ayudes, o verás que sí te va a ayudar. ¿Cómo no? Dios es misericordioso, pero no es tonto. Y Dios, en el corazón de Dios y la voluntad de Dios es, te esfuerzas, te ayuda. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres progresar? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres sacar la vida? ¿Quieres? ¿Te esfuerzas? Te ayuda. ¿No te esfuerzas? ¿Qué opina hermana Elba? Yo sé de la hermana Elba, por ejemplo, cómo traía a sus hijos, mira, ¿no? Pero se los traía pintos, ¿no? Órale a trabajar, y vendían ahí en el tianguis y se los traía y nomás iban los chavos, y, ¿verdad? Y para arriba y para abajo, y bueno, se los traía, pero así, ¿no? Y bueno, pues yo hasta donde sé, sus hijos son gente próspera. Gente próspera. Dios hace un llamado a Josué y le dice, el mensaje central es, liderarás con mi respaldo si te esfuerzas. Serás un buen líder, le dice, yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, Josué. Y lo harás. Solamente, ¿verdad? Que te esfuerces, que seas valiente. Y otra cosa muy importante en este mensaje. Le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley. O sea, no nada, tú no vas a gobernar como se te dé la gana y vas a decir, está bien, yo voy a hacerlo y como yo quiera. No, Señor. No. Aquí vas a liderar y vas a hacer las cosas y aquí está el instructivo, toma. Y se lo pone en las manos y le dice, así es como lo harás, no lo harás como a ti te parezca. ¿Cuántos saben que la mayoría de los matrimonios, por lo menos en nuestra cultura, llega a la familia, llega a la casa y lideran como se les pega la gana, como se les ocurre? ¿Cuántos saben eso? Como creen que es lo correcto, como vieron así los modelos ahí todos torcidos en su generación anterior y dijeron, pues así es, vieja, y así, órale, y que empiecen los guamazos y a ver quién puede más. Hay maneras de liderar mal. ¿Cuántos conocen a alguien que así lidera en su casa? Como piensa que es, como cree que es. Y siempre la consecuencia es dolor, fracaso y maldiciones. Cuando uno gobierna como uno dice que es, porque así lo digo yo, alguien sufrirá terriblemente de alguna manera. Pero aquí hay una instrucción, le dice, tienes libro, tienes instrucciones, tienes reglas y sobre ellas caminarás, así te irás y así gobernarás a esto. Esfuérzate y sé valiente. Y entonces Josué asume el mando, Josué asume la autoridad que Dios le está dando y se levanta. Se levanta para gobernar un pueblo difícil, por demás difícil. Ya eran más de los 2 millones, si no tengo mal el cálculo, pastor, ¿cuántos eran ya más de 2 millones de personas que estaban en el desierto siguiendo a Josué? Imagínate tú,
Aquí somos, si te gusta, 100. Imagínate 2 millones de personas a las que les tienes que responder por sus conflictos, porque se enojó con el otro, porque no hay comida, porque no hay esto, porque están enfermos, porque 1000 cosas. Imagínate el paquete, por eso yo digo así, el paquete que Dios le está dando a Josué, y que Josué ya lo había visto, ya llevaba cierta experiencia con Moisés, pero no es lo mismo verlo que estar ahí, no es lo mismo, nunca será. Y ahora le tocaba a Josué. Y en medio de estas circunstancias, Josué lo asume. Josué se acerca a los sacerdotes y a los líderes y les dice: vengan, muchachos, vamos a organizarnos. Dios me habló, Dios ya me dio el bastón de mando, me lo dio, y entonces vamos adelante y vamos a gobernar y vamos a ganar una tierra, porque andamos nómadas, no tenemos un techo, no tenemos una casa fija. Dios dice que nos dio la tierra que está del otro lado de este río, solamente que nosotros tenemos que ir a conquistar esa tierra. No nos la dio así como un regalito por ser lindos, nos dijo: esfuérzate, quiere decir vamos a pelear y vamos a guerrear y vamos a ganar en el nombre del Señor, porque la tierra ya está dispuesta, porque Dios está con nosotros. Ese es el mensaje. La primera vez hace 40 años, ¿se acuerdan ustedes? No, pues no nos acordamos, eran nuestros papás. Bueno, sus papás no conquistaron nada. Yo estaba ahí, yo era joven. Dice Josué: yo sí estuve ahí. ¿Y saben qué pasó con sus papás? Se amedrentaron y no quisieron, tuvieron miedo, no quisieron conquistar esta misma tierra, en este mismo lugar. Cuando vieron que los que habitaban ahí eran gigantes, se amedrentaron, y aunque Dios les había dicho: conquístala, yo estoy contigo, dijeron: no, hombre, que me voy a, ¿no? Imagínate, estos juegos tan grandísimos, no vamos a ver. Se amedrentaron. Hoy no nos vamos a amedrentar, jóvenes. Sus padres no creyeron que Dios estaba con ellos, ese es el problema. Sus padres no creyeron que Dios estaba con ellos. La generación de sus padres y abuelos no creyeron su fe. Tenían creencia religiosa, tenían religión, pero no creían su fe por cuanto no la vivieron, por cuanto las verdades de Dios no las asumieron. Y algo así nos pasa en esta generación. Nuestros padres tuvieron religión, y religión, muy buena religión, reglas religiosas, pero no conocieron a Dios y no lo obedecieron. Vivieron sus vidas como se les dio la gana. Por eso fueron tan quebrantados. Y por eso murieron en el desierto. Los padres de esa generación habían muerto en el desierto porque no le creyeron a Dios ni le obedecieron. Y sabían que había Dios y no le creyeron. Pero ahora, chavos, ustedes que ya traen otra mentalidad distinta a la de ellos, sí les puedo decir que Jehová es nuestro Dios, que Él está con nosotros y que es Jehová de los ejércitos. Y cuando yo oí antes qué significa, porque en la Biblia viene muchas veces que dice Jehová de los ejércitos, cuando yo escuchaba eso yo decía: ¿qué significa eso de Jehová de los ejércitos? Y estudiando y analizando me di cuenta que lo que quiere decir cuando se declara Jehová de los ejércitos, están diciendo el Dios que se involucra en mis conflictos, el Dios de mis ejércitos, el Dios de mis defensas, el Dios de mis luchas, el Dios que saca la cara por mí en medio de la lucha. Eso es lo que significa Jehová de los ejércitos, el Dios que está conmigo en medio de mis conflictos. Y quiero decirle algo muy importante, muy importante. Ese Dios que llamó a Josué para ser el líder, para enfrentar guerras, para enfrentar pueblos de una manera sobrenatural, increíble, que usted lo puede escuchar, escribir en la Biblia y lo puede disfrutar ahí. Lo estamos disfrutando, ¿verdad? En nuestro estudio estamos
analizando estas guerras que tuvo Josué para conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, cuando usted lo analiza, se da cuenta del mover de Dios tan glorioso en medio de los conflictos, y ese mismo Dios está en medio de nosotros ahora en nuestros propios conflictos. El mismo. El Dios que hace varios milenios, lo que estamos leyendo hace varios milenios, ¿sí? Por lo menos 4 milenios, poco más de 4 milenios tiene esto, que peleaba por su pueblo, ese Dios sigue peleando. Una muestra de ello es, mire, en 1957, 67, se suscitó un conflicto bélico en el mismo lugar donde ahorita están peleando en estas horas. La guerra de los 6 días fue conocida. Es una guerra. Ya habíamos nacido, ¿no? Ya la mayoría de los adultos, bueno, muchos de los adultos de aquí ya habíamos nacido en 1960. ¿Quién había nacido ya en esa fecha? En el año 67. Ajá. Pues muchos ya habíamos nacido cuando se suscita un conflicto donde Israel le habían otorgado a las Naciones Unidas un pedacito de tierra ahí en Palestina, chiquitito ahí, pegadito al mar, un pedacito de tierra, y el resto de los que habitaban esa tierra, que originalmente en la antigüedad fue de Israel, pero pues la perdió, ¿verdad? El resto de los pueblos que se habían asentado ahí eran la cultura árabe. Por lo menos 5 o 6 países rodeaban a Israel y eran de creencia islámica, eran árabes y odiaban a los judíos. Y estaban enojadísimos porque se les había otorgado ese pedacito de tierra por las Naciones Unidas y ellos estaban enojadísimos. ¿Qué hacen estos aquí? Y entonces se organizaron, liderados por Egipto. Y no quiero hacer la historia muy larga, pero quiero decirle que formaron un ejército 50 veces más poderoso que el pueblo de Israel, el incipiente ejército de Israel. Y entonces estaban ahí rodeando y planearon y fraguaron toda una estrategia en contra de Israel, y los amedrentaban desde aviones diciéndole: los vamos a asesinar a todos. Pasaban avionetas diciendo: y echaremos sus cuerpos al mar, los sacaremos del mundo, de la tierra, no existirá más, y una serie de cosas terribles. Y toda la gente de Israel, pues imagínense que pase un avión diciendo eso, que pase un avión de los Estados Unidos y que diga: mexicanos, al grito de guerra, porque, ¿verdad? Los vamos o sea, una cosa así. Imagínense eso. Entonces las mamás agarraban a sus niños, se metían a las casas, a los sótanos. Estoy hablando de un tiempo donde nosotros ya existíamos, y estaban amedrentando al pueblo de Israel ahí. Un ejército 50 veces más poderoso. ¿Ah? Sí, como 5 países, ahorita los contamos. Era una alianza ahí de países. Era Siria por el norte, Líbano, Egipto. Me falta uno por ahí, de los que rodean a Israel. Bueno, Jordania, sí. Esos eran los que todavía están ahí, alrededor de Israel. Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que se metieron con el pueblo de Dios. Sucedió que estaba Jehová de los ejércitos con su pueblo. Sucedió que estos poderosísimos ejércitos árabes fueron sorprendidos con una estrategia que Dios le da al pueblo de Israel, y los sorprendieron bombardeando sus pistas de despegue y de aterrizaje en sus aeropuertos, y lo más poderoso que tenían eran los aviones bombarderos, y bombardearon los aviones y las pistas, no pudieron despegar. Israel despliega su pequeña artillería sobre los diferentes pueblos y al sur sobre Egipto,
Y sabe Dios realmente cómo fue que Israel terminó venciendo 5 pueblos, ejércitos 50 veces más fuerte, porque Dios estaba con ellos. Los tuvo que parar la ONU y los Estados Unidos le dijeron: párale, ya le habrán ganado la península del Sinaí, porque Dios estaba con ellos. Se rindieron sus enemigos. ¿Porque era poderoso Israel? Porque Dios, Jehová de los ejércitos, estaba involucrado en sus conflictos, estaba metido en sus broncas, y Dios se compromete con su pueblo siempre y estará con él librando sus tremendas batallas, y siempre, invariablemente, Dios le dará la victoria a los que él ama. Denle la gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. Aleluya. Aleluya. Le llamaron la guerra milagrosa. Usted lo puede ver ahí en las redes sociales, YouTube. Se los dejé investigar a nuestros hermanos de Senior Daker, y ellos se pusieron a ver y dijeron: es cierto, ahí están los videos. Usted puede ver videos de esta guerra increíbles, cuando Israel no solamente ganó, sino que tomó la tierra de Jerusalén, entraron a Jerusalén, recuperaron, ¿verdad?, el lugar donde estaba el templo de Salomón, y se fueron un poco hacia arriba, a los altos del Golán, y agarraron una tierra muy estratégica, y luego hacia el norte, la franja de Gaza, hacia el sur, y bueno, extendieron su territorio, y bueno, la ONU obligó a Israel a devolverle la península del Sinaí a Egipto, pero extendió su tierra. Y uno dice: tan pequeño país, ¿cómo fue posible? Nadie lo sabe, Nadie en la historia contemporánea se explica ni sabe cómo fue que Israel pudo vencer un ejército tan poderoso. Lo único que podemos decir: Dios estaba librando sus peleas. Algunos narran que llegaban soldados egipcios, llegaban a los campamentos judíos en la guerra, en esos días de la guerra, que duró 6 días solamente. Llegaban una fila, así como voy caminando yo, llegaban una fila larga de soldados, llegaban solos, rendidos, y los soldados que lo veían decían: ¿ustedes qué? Se daban cuenta que eran egipcios. ¿Ustedes qué? ¿Cómo que todos estos que vienen rodeándonos con fusiles, pues nos traen aquí, nos ganaron? ¿Cuáles que no nos vemos? Eran ángeles de parte de Dios. Le invito a que lea esa historia, le invito a que la averigüe. Ya había nacido usted, y si los chavos quieren saberla, bueno, pues no había nacido, pero se la pueden disfrutar. Y esto casi se repitió en 1973 en la guerra de Yom Kippur. Les da mucho por atacar en las fiestas judías a los extranjeros. El día 6 de octubre se celebra, ¿verdad?, una celebración importantísima del Yom Kippur de los judíos. Los bombardean antier, agravian sus fiestas y celebraciones. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo quiero que usted sepa que en esto magno que es una guerra internacional, que en aquellas antiguas guerras en donde Josué está preparándose para la guerra, ir a conquistar su primera ciudad pasando el río, que se llamó Jericó, y déjeme decirle, la ciudad de Jericó fue vencida de una manera increíble por Israel, porque Dios estaba con él. ¿Sabe usted cómo venció? Sin un solo balazo. No había balas después, pero sin una sola pedrada. No al inicio. De la misma manera milagrosa como en el 67 ganó Israel, de la misma manera Dios les entregó la tierra de Jericó. Dijo: vénganse, tráiganse las trompetas, tráiganse las matracas, tráiganse, vamos a hacer ruido, vamos a darle vueltas a la ciudad de Jericó, y una vez que hayamos terminado, damos un grito y ya verán lo que va a pasar.
Usted lo puede leer ahí en el texto que sigue. Así fue como Dios les entregó la tierra de Jericó. Dieron vueltas, 7 vueltas, 7 vueltas, una vuelta cada día y luego 7 vueltas el último día. Y luego dice, suenen las trompetas y griten. Iba el arca del pacto, ¿verdad? Y los sacerdotes cargándola, y aquellos amurallados estaban viendo y diciendo, estos que están dando vuelta, ¿qué les pasa? ¿De cuál fumaron? ¿No? Y entonces están ahí y dicen, pues, ¿qué les está pasando a estos? Pero cuando gritan, se derrumban los muros de Jericó. Y entonces sí comienza y entra el ejército israelí y ganan en aquellos. O sea, en la antigüedad y en la modernidad, Dios siempre está con Israel, porque Dios siempre está con los que le aman. Y aquí hay un mensaje muy hermoso, muy hermoso. Dios hoy está con su iglesia. Y Dios, Jehová de los ejércitos, está involucrado en los conflictos de su iglesia. Y la iglesia son las familias. Y la iglesia son las personas. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Dígame usted una cosa. ¿Usted ha tenido algún conflicto en su vida alguna vez? ¿Sí? A ver, levante la mano. ¿Quién nunca ha tenido un conflicto en su vida? Todos. La vida parece que es un conflicto en sí misma, ¿no es cierto? Le voy a hacer una preguntita. ¿Cómo enfrenta usted los conflictos? ¿Cómo los enfrenta? ¿Cómo los enfrenta? Le voy a decir cómo enfrenta los conflictos nuestra cultura, nuestra gente. Los enfrenta a gritos, a maldicencias, a majaderías, a golpes. Sacan el cuchillo, el machete, o sacan la pistola y te pego 3 tiros, y así es como se enfrentan los conflictos, aún entre hermanos, aún entre familiares. Así se enfrentan. Entre esposos. Me ha tocado, usted no va a creer lo que yo le voy a decir. No lo va a creer, yo sé que no, porque sus oídos son santos y puros. Pero me ha tocado asesorar, mediar en matrimonio donde se maldice el esposo y la esposa de una manera que usted no lo cree. Las majaderías son juego comparado con las cosas que se dicen cuando se enojan los cónyuges. Se maldicen de una manera increíble, se hacen unas cosas horribles. Fíjese pastor que me hizo esto, y me cuentan lo que le hizo, y yo digo, wow, nunca deja uno de asombrarse. Hemos oído cualquier cantidad de cosas, ¿no, pastor? Y uno nunca deja de asombrarse de lo que la gente te cuenta. ¿Cómo enfrentan sus conflictos? El otro día me acuerdo que me estaban contando por ahí de una muchacha que su mamá la regañó y le agarró a bofetadas la muchacha a la mamá. Se la agarró a bofetadas y luego la mamá le contestó y se agarraron como, pues, ¿cómo decirlo? Como perros, ¿no? Así es como cuando los perros se pelean, así se agarraron. Yo sé que usted no me cree eso, yo sé que es imposible que me lo crea, pero es verdad. Rebajándose a nivel de bestias, irracionales, como si no tuvieran cerebro, a ese nivel. Y le cuento lo tranquilo, hay cosas que son profundamente dolorosas, miserables y crueles de lo que llega a pasar en las familias. Y no hay líderes capacitados. Hay gente que llegó al liderazgo así y que nadie le dijo ni cómo, puros malos ejemplos dio, y dijo, así como se gobierna, así es como yo voy a gobernar. Y como le pegaba a mi padre, a mi madre, así con las patadas que le daba en el vientre cuando estaba embarazada, así yo voy a gobernar a mi vieja.
No me mire feo. Se quedan con la boca abierta como diciendo, no es posible eso, pastor. Bueno, pues estoy diciendo la pura verdad. Resolviendo los conflictos como primitivos, rupestres, ¿no? Qué importante es saber enfrentar los conflictos. Y qué importante ahora que nosotros ya no vivimos bajo a esos regímenes, porque nosotros vivimos una época en eso. Pues digo, no es vergüenza decirlo, ¿no? Yo vengo de una familia que pues así resolvía sus conflictos, más o menos, por algún tiempo. Y nosotros lo veíamos. Pero llegó Cristo, bendito sea el Señor. Llegó Cristo. Llegó Cristo. Llegó Cristo. Llegó el Señor. Llegó el Señor a nuestras vidas. Se acabaron los golpes. Se acabaron las maldiciones. Se acabaron las majaderías. Porque Dios nos enseñó que a los hijos jamás se les maldice, ni de palabra ni de ejemplo. Por eso cuando tocamos ese canto que dice, has cambiado mi lamento en baile, ¿lo ha escuchado? ¿Has cambiado mi lamento en baile? Es una realidad. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado, lo anunciaré, diré que tú cambias vidas, diré que tú eres el Dios que se involucra en nuestros conflictos, el Espíritu Santo que viene cuando todo estaba caótico, miserable y hacíamos la vida como se nos ocurría y mal resolvíamos la vida. Viene entonces el Espíritu Santo y se empieza a mover en aquellos que le recibieron, en aquellos que le dijeron, Señor, mire, estoy amolado, estoy terrible, pero no tengo ni cara para verte, pero si me puedes ayudar. Y entonces el Espíritu de Dios comienza. Él dice, nada más dame chance. Yo me imagino al Espíritu Santo, pastor, me lo imagino así como diciendo, nada más déjame intervenir, hijo, déjame intervenir. Tienes un montón de conflictos, un montón de amargura, un montón de dolor, un montón de broncas, nada más déjame intervenir. Y le dice, sí, ayúdame por favor, pues sí, déjame, sí, ayúdame por favor, pues quítate, no, ayúdame por favor, ayúdame, quítate, no, ayúdame por favor, y no te quitas. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? El Señor no me ayuda, ay, mi cruz, pero no te quitas. No le dices, va, me quito, pásale, entra primero aquí, porque el primer conflicto antes soy yo. Yo soy el primero en generar problemas, soy el primer tóxico de esta familia, soy el primero. Tengo 10 años en la iglesia, tengo 15 años en la iglesia, pero soy más tóxico que la radiación nuclear. Porque le pides a Dios y le pides y hasta le cantas y hasta diezmas, pero no te quitas para que el Espíritu Santo se empiece a mover. Y Él tiene un deseo, Él tiene un profundo deseo, diciendo, quítate, déjame a mí, suelta el timón de este barco, yo lo quiero agarrar, lo quiero conducir, lo quiero decirte cómo se resuelve la vida, porque tú no sabes vivir. No sabes vivir. Muchos parejas, personas que vienen a la consejería, yo rápidamente, antes era yo muy novato, ahora ya no soy tanto, pero venía la gente y me decía, ay pastor, ay mi vieja, ay mi marido, ay, y yo les creía todo. Qué marido tan malo tienes, qué gandalla, qué mala, híjole, y yo me enchilaba aquí en la oficina, ¿verdad? Con ella, no, pues muy mal tu marido. Y ahora yo digo, no, espérate. Porque a lo mejor la roñosa es ella.
¿sabe qué? Son ellas. A veces. A veces, dije. El pastor Raúl me daba risa antes que nos decía, ya sé, él es un viejo lobo del mar, ¿verdad? Nuestro pastor. Y dice, ya nada más me les quedo viendo, a ver hermana, ¿qué tiene? Ay, pastor, ¿no ha visto a Chabelita? Ay, pastor, ¿no? Así, es que me hicieron, que me hizo, que me dijo, que me... Y dice, y ya nada más les digo, bueno, no se los digo, pero lo pienso. A ver, hermana, ¿qué pecado quieres venir a justificarte? Cuéntame. No sabemos vivir. Esa manera como está resolviendo la vida no es la correcta. Por eso no lo resuelves. Por eso no terminas de resolver. ¿Sabes que una de las cosas que he aprendido en la vida es que, escucha esto si quiere salvarse, escuche esto, como pastor se lo digo, si usted no abandona su forma de resolver la vida y su cultura de la que usted se aferra y no la abandona, si usted sigue siendo mañoso, pues en una palabra, usted un día se va a volver a ir y se va a olvidar de Cristo. Yo lo he visto con estos ojos que han de ver al Señor, como la gente que llega a la iglesia y sigue viviendo su cultura allá, guardadita, de tramposos, de mentirosos, de mañosos, de todo, la sigue ahí, lo tienen guardadito. Un día eso lo va a volver a sacar y se va a volver a ir y ya no lo va a soltar. Yo lo he visto. Es la causa número uno de la deserción de las iglesias de los cristianos es que nunca se convirtieron a Dios. Eso es conversión. Cuando usted se convierte verdaderamente a Cristo, deja la miserable vida que tenía, sus estilos, sus formas, sus gritos, todo lo que usted hacía como lo hacía mal, y entonces se despoja de todo eso y adquiere una nueva forma de vida, una cultura del reino de Dios que no tiene nada que ver con esas formas. Pero si no lo hace, esas formas lo van a atrapar un día, aunque usted tenga 40, 30, 50 años aquí, y se lo van a volver a llevar y usted se va a perder porque abandonó a Cristo. Ganarán esas cosas en su vida. Por eso es tan importante rendirse del todo a Cristo, del todo, diga de todo. De todo. Esto es muy importante. Esto es un asunto de vida o muerte. Usted quiere dejar de vivir la miseria. Pastor, pero ¿está usted hablando a la iglesia? Sí. ¿Quiere usted dejar de vivir la miseria que ha vivido hasta hoy? Perdónenme los que no. Usted tiene que rendirse de todo a Cristo y decir, Señor, yo me rindo a ti. Y Señor, dejaré aquella cultura miserable de maldicencias, de dolor, de egoísmo, para venir a una vida nueva. ¿Sabe quién lo va a convencer de eso? Yo no. El Espíritu Santo. Y aquí es donde entra el Espíritu. Uno dice, ¿por qué a esta persona le hemos predicado tantos años? Le hemos enseñado la Biblia de tapa a tapa. Le hemos dado cursos, el pastor da unas clases maravillosas, unas enseñanzas gloriosas. ¿Y por qué la gente no resuelve si ha escuchado el consejo de la palabra? Por una cosa, no quiere. Punto. ¿Por qué sigue habiendo conflicto? Cuando no conocías a Jesús, cuando estabas sin entendimiento, tenías religión y tu Biblia estaba ahí en el ropero, pero que no conocías a Jesús, se entiende porque no lo conocías. Pero cuando ya conoces la palabra, cuando ya sabes que hay principios y recursos para transformar la vida, para hacer generaciones nuevas, para hacer hijos nuevos, para ser personas nuevas, ¿por qué no se transforma? Por una razón, porque no quiere. Se necesita al Espíritu Santo en un glorioso toque para abrirle los ojos a los ciegos,
fuera de ella solamente pueden ser resueltos de una manera correcta, válgase la redundancia, resolutiva, que traiga buen fruto, que germine como una semilla sembrada que tiene agua y tiene abono y entonces da frutos buenos, solamente a través de la asistencia del Espíritu Santo. Por eso Dios le dice a Josué, pues la primera, esfuérzate. Esto no es gratis, esto no es fácil. ¿Usted cree que es fácil construir la vida? ¿Usted cree que es fácil conquistar la vida? ¿Usted cree que es fácil derrotar a los enemigos? Si a veces usted duerme con el enemigo, ¿usted cree que es fácil? Pues no es fácil, no es fácil. Y Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate, sé valiente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Me vas a necesitar, Josué, me vas a necesitar, me vas a necesitar, y estaré contigo, y esfuérzate, y estaré contigo. Puedes esforzarte mucho y ser valiente, pero si no estoy contigo no va a suceder nada. Son dos ingredientes importantes aquí, dos aspectos importantes. Por más que te esfuerces, pero si he batallado, no sabe cuánto yo he luchado, cuánto trabajé por estos, cuánto, o sea, todo lo que ya sabemos y oímos. Sí, pero nunca tomaste en cuenta a Dios, y Dios dice, esfuérzate porque yo estaré contigo. Y corriste a Dios cuando más lo necesitabas, y te dijimos, abrázate de Dios, ¿no? Yo puedo solo. Es como mis ideas son, como yo creo que así es. Y el resultado es vivir en conflicto, vivir perdiendo todo el tiempo, porque tú crees que es así. Y el Espíritu Santo está a un lado, esperando nada más, diciendo, a ver a qué horas me dan. Cuando el Espíritu de Dios quiere venir y quiere tomar el timón y quiere tomar la batuta y quiere, como el gran capitán que va al frente, y quiere ir y derribar las murallas de Jericó, y quiere librar las batallas que libró Josué en la ciudad de Jair y en todas las demás ciudades, derrotando y confundiendo a los enemigos de Dios y a los enemigos tuyos. Dios quiere librar tus batallas de una manera maravillosa. El mismo Dios que libró la batalla de Josué aquí en Jericó, en todas sus guerras que tuvo durante todo el tiempo que él gobernó, el mismo Dios que libró la batalla de Israel en la guerra de los 6 días y en la batalla de Yom Kippur, es el mismo Dios glorioso. Quiere librar tus batallas, quiere involucrarse contigo, quiere que lo conozcas como Jehová de los ejércitos, el Dios que se involucra en mis conflictos, el Dios que cuando libro mis conflictos, cuando siempre he de ganar, porque Dios está conmigo. ¿Cuántas batallas perdidas llevas en la cuenta, hermano? En tu casa, en tu familia. Se fueron tus hijos, dijeron, con este ni a la esquina. Tu esposa se te dejó. O peleas, maldiciones. ¿Cuánto? Porque sencillamente el Espíritu de Dios no estaba ahí. La religión estaba, la Biblia estaba, tus oraciones estaban, tus creencias estaban, pero Dios no estaba, porque no le permitías intervenir. Póngase.